Vladimir, ¿cómo estás? Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, te saludamos. Bienvenido otra vez a La Razón Radio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, Antonio y Rubén. Espero que hayan bailado en el Gran Poder y estén felices. Claro que sí. Rubén bailó más con la parte informativa porque a él le tocó estar de turno. Yo un poquito lejos también tratando de recuperarme completamente, así que por la televisión, ¿sí? Por la televisión. Lo decía también al comenzar el programa, de repente tú también lo viste, Vladimir, pero ya son varios los canales, ¿no? Ya son varios los canales por los que se transmite la entrada del Gran Poder. Ya antes era uno solo, ahora no, ya los puedes ver en varios canales y eso ayuda muchísimo. Rubén sí, él estuvo de turno, así que le tocó bailar en Gran Poder. Así es, buen día, Vladimir. Hay una tradición en nuestra gente, tanto en Oruro, en La Paz como en Santa Cruz también. Entre los orureños nos solemos decir, ¿en qué fraternidad bailas? Nada más al encontrarte o conocer a una nueva persona, ¿no? Yeah. ¿Y en qué fraternidad bailas? Yo bailo. Cada orureño siempre baila, o en algún caso sus parientes bailan, ¿no? En La Paz pasa lo mismo. En Santa Cruz, seguramente Vladimir es parte de alguna fraternidad. Para el carnaval, ¿no, Vladimir? A ver, cuéntenos esa parte, Vladimir. Bueno, no tengo fraternidad, pero disfruto mucho de ver las diferentes expresiones culturales en Santa Cruz, ¿no? Las propias, las tradicionales cruceñas, como también las de otras identidades culturales, ¿no? Hablando del Gran Poder, aquí hay en Santa Cruz, en julio, alrededor del 16, a fines de julio más propiamente, la entrada de la Virgen del Carmen, que es una fiesta organizada por residentes paceños, por grupos folclóricos de La Paz y Oruro, y es una fiesta muy numerosa y concurrida, así que las expresiones culturales también se disfrutan independientemente del lugar donde uno esté, de todo el país, como en Oruro, ¿no? Que resume el carnaval, creo, las diferentes expresiones del país. En Oruro, Rubén, o Oruro, igual acá en La Paz, está pasando ya de que llega gente de diversas ciudades, de diversos departamentos del país. Sí. En Oruro bailan muchos cruceños, Vladimir. Muchos cruceños bailan en Oruro, cruceñas también. Ayer en La Paz también, ¿sí? Tuvimos la presencia de varios cruceñas bailando acá y por supuesto, pues nunca faltan los orureños y los cochabambinos que siempre llegan para realzar la fiesta del Gran Poder que duró hasta muy tarde. Te cuento otra vez, Vladimir, comienza como a las 7 de la mañana. ¿A qué hora habrá terminado, Rubén? Me preguntaba esta mañana. El reto era que termine por lo menos hasta las 3 de la mañana. No ha habido reporte oficial ayer de parte de la alcaldía municipal, ¿no? Porque seguramente continuaban con las tareas ya del día después de la entrada, pero el reto era a ver, vamos a ver si cumplieron. Porque ¿sí? A las 6 de la mañana el año pasado ha terminado. A las 6 de la mañana y ahora querían terminar 3 de la mañana. Vamos a ir averiguando, Vladimir, a ver si cumplieron esos horarios. ¿sí? ¿Cómo está Santa Cruz, Vladimir? Cuéntanos. Feria del Libro en Santa Cruz, el evento más importante. Está la Feria del Libro, pero también un poco la parte política y todo esto que de lo que hablamos siempre. ¿Cómo estás viendo Santa Cruz? ¿Se ha calmado un poco de repente? ¿Qué nos puedes decir? Sí, hablando de cuestiones culturales importantes, la Feria del Libro que ya tiene también una cotidianidad a lo largo de estos años en mayo, nuevamente ha arrancado creo muy bien. Vamos los primeros días de la Feria del Libro que se va a extender hasta el próximo domingo, entonces un buen respiro para la ciudad y para el departamento de un momento tan convulso, un momento de tantas situaciones que de alguna manera han tenido angustiada a la ciudadanía. Entonces, creo que la cultura juega ese papel también en la sociedad, ¿no? Hacernos ver de diferentes perspectivas la situación, darnos un respiro sobre los problemas más asfixiantes. Así que la Feria del Libro es siempre un buen motivo para ir, distraerse, adquirir cultura, adquirir conocimiento, distracción, entretenimiento. Por lo demás, lastimosamente, con estos últimos acontecimientos que han estado marcados por el tema del Banco Fácil, la tragedia del interventor, todavía no se sale de la zozobra, de la incertidumbre sobre qué realmente pasó. Desgraciadamente, las autoridades no han dado satisfacción a la ciudadanía en cuanto a transparencia e información. Creo que
un caso que no se ha manejado con la prolijidad que debía haberse manejado, que se han lanzado muchas hipótesis de un lado y del otro, y eso muestra de alguna manera la enorme desconfianza en las instituciones y que todo es motivo para polarizar en un país que prácticamente está dividido en bandos. También otra noticia importante es el tema de lo que ha pasado en Viru, el aeropuerto internacional, me atrevo a decir ahora el más importante por la cantidad de salidas al exterior, la puerta de salida del país, no solamente de Santa Cruz. Hoy en otro escándalo público con esta noticia que ha llegado de España, de media tonelada de cocaína que salió oficialmente además por la aerolínea boliviana, por BOA, y que de alguna manera no se depuran responsabilidades hasta ahora, ¿no? Han tratado de alguna manera minimizar la noticia, de atemperar con la detención de 2 funcionarios de BOA dentro del aeropuerto Viru, pero obviamente 500 kilos de droga, media tonelada, es como tratar de decir estos 2 señores son los responsables. No, hay una mafia detrás y que el gobierno no quiere, parece, ir con mano dura y castigar, o no tiene las herramientas, o puede ser que haya algo mucho más profundo todavía detrás de esa terrible noticia, 2 toneladas en Chile. Entonces, de alguna manera, el narcotráfico desbocado, más lo que traen, lo que vivimos en la frontera con Brasil, cada vez ajustes de cuenta. Aquí en la propia ciudad, el tema de inseguridad, me temo que se vuelve nuevamente preocupante, y ya a los temas que de alguna manera se están volviendo casi permanentes, ¿no? Hablo de la falta de dólares, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Falta de dólares, llevamos ya 4 meses, 3 meses y medio de falta de dólares, prácticamente un corralito bancario, el tema de los productos que se encarecen de la canasta familiar, que muy difícilmente bajan a su nivel, a su precio anterior, el tema de la falta de diésel, de combustible, tanto para el sector productivo como también para el sector del transporte público en Santa Cruz, como charlábamos la anterior vez, los micros, los colectivos aquí en la ciudad, que son cerca de 8.000 unidades, funcionan a diésel. Entonces esas son, creo que, angustias que se van acumulando día a día, que tienen que ver en torno a la economía, a la inseguridad, al narcotráfico, y que tienen de alguna manera preocupada a la gente. Vladimir, nos ordenamos un poquito por puntos y quisiera que ahondemos un poco en lo que ha ocurrido con el anterior interventor del Banco Fácil. ¿Cuál es todavía el ambiente que se tiene? ¿Cuál es la impresión que se tiene entre la gente, entre la comunidad, sobre lo que ha pasado con el interventor? Y si están tranquilos, contentos, digamos, o han quedado así con las explicaciones, con este caso que ha explicado ya el ministro de Gobierno, que se ha tipificado como suicidio, en fin. ¿Cómo ha quedado la sociedad cruceña después de esto? 3 elementos importantes y muy concretos sobre eso, Antonio. El primero, que tiene que ver con la muerte, que se vuelve prioritario, ¿no? No hay una satisfacción pública, ciudadana, en que el caso se haya esclarecido. Por el contrario, la gente mayoritariamente cree que al intervenir el ministro de Gobierno, al margen de sus responsabilidades, al someter a la Fiscalía debajo del Ministerio del Gobierno, de la tesis que propuso el gobierno desde un principio, cree que ha habido un manoseo del caso y no hay una transparencia en torno a la conclusión que fue un suicidio. Creo que eso todavía va a tener mucha tela por cortar. Ha habido, creo, mucho manoseo de ambos lados, del gobierno también y de otros que irresponsablemente a priori plantearon otras tesis, como el tema del asesinato, que ha generado muchísimo ruido y confusión, pero no hay una certidumbre ni de la familia ni de la ciudadanía sobre lo que realmente sucedió. Segundo, el tema del Banco Fácil como tal, como investigación, como créditos vinculados, es algo que obviamente va a dañar, pero que ojalá se pueda hacer una investigación responsable pese al estado de la justicia, donde se pueda establecer realmente y depurar las responsabilidades de los directivos del banco, de las personas que se beneficiaron al margen de la ley de estos créditos vinculados, o de cuánta acción financiera dolosa haya por el camino. Lo que creo preocupa a los cruceños, más que
1, 2, 10, 20 o 30 empresarios que estén vinculados a esto, es la intencionalidad, y esto es lo tercero, ¿no?, del gobierno. Y así como en los 36 días el vocero gubernamental se equivocó al atacar a Santa Cruz generalizando, hoy también ha causado una molestia, un rechazo, las declaraciones del vocero presidencial, además, que es la voz del presidente, de venir nuevamente tratando de enlodar a todo Santa Cruz con este caso del Banco Fácil, tratando de hacer un símil entre el modelo de desarrollo productivo cruceño y lo que ha pasado en el Banco Fácil. Santa Cruz es muchísimo más que un banco. Santa Cruz no solamente es una élite empresarial, es un departamento con cerca de 4 millones de personas, y creo que la fuerza de esta Santa Cruz del siglo XXI no reside simplemente en el modelo productivo, en el modelo económico que tiene, sino en la fuerza, en la capacidad de su gente, que ha venido de todos los lugares del país, como lo hablábamos inicialmente. Entonces, yo creo que el gobierno se equivoca nuevamente y esto aleja posiciones. Yo considero que el gobierno lo hace a propósito, ¿no?, para generar esa tensión, esa confrontación permanente entre Santa Cruz y el resto del país, porque sabe que va a haber una reacción de grupos extremos, radicales, de gente moderada, pero el gobierno se equivoca, porque inclusive algunos que apoyan al propio movimiento al socialismo se sienten agredidos por estas generalizaciones irresponsables del vocero presidencial. Ahora, Vladimir, hay que ser también sensatos. Si bien, digamos, puede ser muy sensible la alusión de parte de Jorge Riester, él ha dicho una élite cruceña, ¿no? Ahora, es cierto, hay consideraciones respecto de eso, mucha sensibilidad en Santa Cruz, señalando, como por ejemplo Vladimir lo dice, ha generalizado. Creo que de eso se ha cuidado. Pero más allá de eso, Vladimir, hay que reconocer de que debe ser el caso Fácil el escándalo más grande en términos financieros en los últimos años, ¿no?, que vincula a empresarios, a grandes empresarios cruceños, a dirigentes de los empresarios cruceños, como el señor Barberí, por ejemplo, ¿no? Si bien, digamos, no está señalado específicamente la comisión de algún delito, pero fue parte de todo el conjunto de créditos vinculados. ¿Qué dice de esto, Vladimir? Seguro que sí, Rubén, es uno de los escándalos más grandes. Pero cuando yo digo generaliza, primero que es una actitud recurrente del gobierno nacional, no es un primer hecho. Segundo, el vocero Ritter dice estos empresarios cruceños. Cuando revisas la lista, yo creo que en esto hay que ir a investigar los hechos, y no importa si son cruceños, cochabambinos, paceños, el empresario que actuó mal al margen de la ley, que se aprovechó de su poder económico para hacer dinero al margen de las normas, tiene que ser castigado y sancionado. El tema es el énfasis que pone sobre Santa Cruz, sobre lo cruceño, ¿no? Eso es lo que lastima, lo que duele y lo que creo genera mayor nivel de confrontación. Si uno mira la lista, por lo menos que ha difundido un periodista colega de ustedes, yo ahí conozco a varios empresarios y no todos son cruceños, hay de todo el país, porque en Santa Cruz hay gente que ha venido de todo el país. Entonces, a ese énfasis de focalizar lo cruceño, es decir, esto es lo exitoso que son los cruceños por esta, tratando de inducir a que es algo irregular y que no es dinero lícito lo que ha generado el crecimiento de Santa Cruz. Entonces, es verdad que hay sensibilidades legítimas, sí, Rubén, por esta actitud recurrente. Entonces, considero yo que este caso se debe investigar y se debe castigar y sancionar. Está claro a día de hoy, sin ánimo de ser fiscal, juez, de que ha habido prácticas corruptas, que desgraciadamente la corrupción no solamente se agota en las instituciones públicas, sino en el sector privado. Y este debe ser uno de los casos emblemáticos de cómo en el sector privado existe corrupción. Ahora, simplemente es en el Banco Fácil. ¿Por qué el Banco Fácil, asumiendo todo esto que hablamos anteriormente, por qué el Banco Fácil o los directivos del Banco Fácil llegaron hasta donde llegaron? ¿Por qué nadie los controló si en el país hay un sistema de regulación? ¿Solamente es la práctica corrupta de empresarios o también esta práctica corrupta empresarial privada llegó a permear las instituciones del Estado? ¿Dónde estaba la ASFI? Yo he visto acusaciones entre diferentes sectores del masismo que se acusan unos a otros de haber socapado, de haber sido parte. Entonces, esa es la falta de objetividad que perdemos como país. Ha habido un hecho
terriblemente grosero del Banco Fácil. El gobierno creo que actuó adecuadamente en evitar el efecto contagio y de alguna manera está volviendo a la normalidad. Seguramente faltará el tema de pago a los trabajadores y otras cosas, pero eso de ninguna manera, tapa la ausencia que ha habido del regulador, del fiscalizador durante todo el tiempo que sucedió lo del Banco Fácil. Entonces no hay un mea culpa de lo que ha pasado estrictamente en el Banco Fácil, y volvemos al tema de los bandos. Es la responsabilidad de los empresarios, y otros dirán, es la responsabilidad de la AFI, y la ciudadanía se queda al medio expectante, como que nunca se va a saber la verdad. Vladimir, ahora es cierto, algunas otras personas, incluso desde Santa Cruz, están hablando de que también es recurrente esto de la corrupción en Santa Cruz. Hemos tenido casos igual así de escandalosos, por ejemplo, con los ítems fantasmas, los contratos, el caso BTR, el caso Prestina, en fin, en la alcaldía. En la gobernación también ha habido el caso de este señor Pacheco, si no me equivoco, sí, Rubén, recaudador, que fue, y luego que ahora está desaparecido, en fin, es también preocupante. Sin duda, Vladimir, y que sean tan recurrentes los casos de corrupción en Santa Cruz, obviamente sin dejar de lado los que tenemos en el gobierno central y en otras partes. Sin duda, el país tiene un grave problema de corrupción, ¿no? Y una corrupción, diría yo, cada vez más extendida y sin posibilidades de tener instituciones que puedan combatirla adecuadamente, porque no hay una justicia independiente e imparcial que pueda ser eficaz al sancionar la corrupción. Ni siquiera hay medidas gubernamentales para combatir este flagelo. A estas alturas, después de 10, 12 años ya de la política anticorrupción gubernamental, de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de todas las leyes parches que se han ido dictando por el camino, hay que decir que el fracaso de la lucha contra la corrupción en el país es estrepitosa. Y no solamente por lo que pasa en Santa Cruz, sino también por lo que pasa en todo el país. Hace unos días atrás se ha cerrado de forma grosera también el tema de las coimas de la ABC. Han dicho que era un adelanto lo que se entregó en un hotel al margen del sistema financiero, al margen de las normas, tomándonos el pelo a todos los bolivianos. Lo que pasa con el tema de YPFB, que hay denuncias muy concretas, que también son millones y millones y millones de dólares. Entonces, yo creo, al margen de las ideologías, los colores políticos, el tema de regiones, de espacios geográficos, el país tiene un grave problema de corrupción. No tiene políticas eficaces ni una política integral de lucha contra la corrupción. Las medidas parches que se han hecho se han instrumentalizado más en forma de persecución y de socapar la corrupción propia que de luchar contra este flagelo. Y por último, la carencia de una justicia independiente hace que siempre haya una pata coja y que haya un motivo para que la corrupción se siga extendiendo y sea permeable a todas las instituciones del Estado. En Santa Cruz probablemente, y es verdad que en este último tiempo se han visto lamentables hechos de corrupción, lo que pasó con la anterior gestión de la alcaldía, lo que pasó en la gobernación, lo que apunta muy bien Antonio, y lo que pasa con el Banco Fácil. También debe ser porque hay una mayor economía. Y es un debate que también los cruceños legítimamente tenemos que tener internamente. Hay un proyecto que para mí es un proyecto de desarrollo que necesita ser perfeccionado, que necesita ser modernizado, que ha sido muy exitoso, que ha posibilitado que Santa Cruz sea un imán y que vengan muchísimas personas, pero que también tiene algunas situaciones muy flacas y que necesita ser mejorado y fundamentalmente modernizado. Entonces, el país tiene un problema de corrupción y lamentablemente por el tamaño de economía que tiene Santa Cruz se está enfocando en Santa Cruz, pero creo que es el reflejo del país. Vladimir, casadito, coladito, como quiera, pero viene también el problema del narcotráfico. Yo decía esta mañana, Rubén, que si esto termina, esto de la media tonelada a España, termina con la detención de 2 personas. Sí, por supuesto que no es así, ¿no? Claro. Estas 2 personas habrán cargado, seguramente, ¿cómo lo habrán hecho entre 2 para cargar media tonelada? No sé. Pero sin duda no llevaron pues ellos la droga hasta el aeropuerto, ¿no es cierto? Es toda una estructura, Vladimir. Hemos escuchado voces incluso al interior del mismo partido de gobierno decir que se está encubriendo al narcotráfico, aunque tampoco se dan nombres, ¿no? Ni se dan casos específicos, en fin, pero sin duda esto también es algo que preocupa y seguramente también allá en Santa Cruz.
algunas alertas, ¿no? Vemos esto que es la coyuntura, ¿no? Hace un par de semanas atrás, aquí en Santa Cruz, en 2 colegios, si no me equivoco, se intervino a estudiantes que son utilizados por estas mafias vendiendo droga en las escuelas, lo que llamamos el microtráfico. Que eso está destruyendo internamente a jóvenes, a personas, a bolivianos. La otra alarma es la noticia que hoy sacan ustedes los medios de comunicación, que a raíz de esta media tonelada de droga, las organizaciones internacionales y otros países que combaten el narcotráfico han prescindido de consultar a la FELCN, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del país. Yo creo que este es un punto relevante porque significa que dentro del contexto internacional no hay confianza en las instituciones bolivianas que tienen que luchar contra el narcotráfico. 2 toneladas en Chile, media tonelada que ha cruzado el océano en un avión de boa en España. Y si uno se retrotrae, escuchaba yo ayer al expresidente Morales tratando de endilgar este tema a la administración de Arce, no es un tema nuevo, es un tema que ha acompañado los 16 años de gobierno del movimiento al socialismo, dirigentes del MAS, autoridades del MAS. Creo que no ha habido, tal vez exagero, un solo director de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico que no haya terminado preso o en el exilio o capturado por algún país extranjero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la política antidroga del país? ¿Por qué todos los directores de la FELCN terminan enredados con el narcotráfico? Y hoy la comunidad internacional lanza una señal preocupante. Le está diciendo a Bolivia: no confiamos en la institución encargada de luchar contra el narcotráfico en el país. Y adicionalmente a lo que todos sabemos, ¿no? El tema de mafia, el tema de inseguridad, de mayor criminalidad, mayor crueldad en los hechos delictivos, lo que ha pasado en Cochabamba, en el Trópico, lo que ha pasado en Santa Cruz, en Yapacaní, los secuestros. Entonces estamos, yo creo, en una espiral ascendiente y sin que haya posibilidades reales de ponerle un atajo al narcotráfico, porque me temo que la penetración del narcotráfico es muy profunda, mucho más de lo que dejamos ver a día de hoy. Vladimir. En medio de eso también hay otros casos, ¿no? Claro que sí. Llamó la atención la semana pasada, Vladimir. ¿Pensabas preguntarle algo? No, dale, sí. Que las familias de los policías que han sido acribillados, en el caso Nayar, han desistido del proceso. Se supone y se dice también que recibieron montos de dinero. ¿Cuánta información real habrá en este sentido? Pero lo que llama la atención, Vladimir, es que así por así un familiar dice que acordé con los acusados para que el curso de la investigación se frene. ¿Cómo se percibe este hecho en Santa Cruz, Vladimir? Es un tema complejo y tiene diferentes aristas. Yo no sería tan concluyente respecto a la familia por una sencilla razón, Rubén. Todos, independientemente del oficio que tengamos, sabemos cómo está la justicia. Los abogados la vivimos día a día. Entonces, lo primero que hay que decir es que más allá del acuerdo, sea éticamente bueno o malo, justificable o reprochable, la Fiscalía tiene la labor de seguir investigando porque es un delito de acción pública. No debiera afectar este acuerdo a la investigación del Ministerio Público, por lo menos en la teoría, ¿no? Ahora bien, sobre la actitud de la familia, sí, deja muchísimas dudas. He escuchado ahí algunas declaraciones de abogados con durísimas cuestionantes a la familia, pero también yo pongo otra arista sin justificar nada, ¿no? Es una familia que prácticamente ha estado batallando sola contra una mafia, con una falta de institucionalidad protectora evidente en el país. Entonces, es razonable pedirle a una familia humilde que ha perdido a un ser querido que siga 5, 10, 15 años más
un juicio de esos inacabables en Bolivia? Entonces, yo creo que hay que ponerla en su justa balanza. No sé si creo que es muy fácil salir a decir se le ha puesto precio al muerto. Yo no sé si arreglaron por temas económicos, ¿no? Yo no juzgaría de una manera tan rápida. Lo que sí vería es el contexto. La fiscalía tiene que seguir investigando. Ahí hay un tema de asesinato, hay un tema de ganancias ilícitas, hay un tema de narcotráfico, que son las investigaciones que se sigue al señor Nayar y a su conjunto, y hay una familia humilde que es la víctima, que perdió a un ser querido, ¿ya? Y que se ha quedado prácticamente desamparada. Ahora, de ahí que hay que invertir los roles, no lo creo. Nos falta algunas veces un poco más de tacto, de sensibilidad y de realismo. Vladimir, yo te iba a preguntar con relación allá a los casos de corrupción, volviendo, y también de narcotráfico. ¿En qué medida ha afectado esto a la élite cruceña, a los liderazgos que se han visto en el último tiempo, aunque cada quien, digamos, con su respectivo nivel, digamos, y además con sus propios discursos, en fin, pero cómo afectaría o cómo ha afectado todo esto a la clase política, a los liderazgos que tenemos en este momento en Santa Cruz? Antes de este escándalo, considero que ya había una fragmentación, una división de la institucionalidad cruceña, o de lo que denominamos la institucionalidad cruceña, ¿no? Desde el paro de los 36 días fue un momento de inflexión, si bien generó una cohesión de las diferentes instituciones públicas y privadas del departamento, se incorporó la universidad, que había estado durante una década al margen de las cuestiones regionales. Al principio estuvieron tanto la alcaldía como la gobernación, después empezaron a resquebrajarse, la confrontación tan dura con la alcaldía, y bueno, ha ido sucesivamente la fragmentación. No creo que eso vaya a cambiar, si bien ha habido después de la constitución o la rearticulación del comité interinstitucional o el intento de rearticulación, ha habido un desconocimiento por parte del comité a esa instancia de coordinación y se ha puesto paño frío a aquello, ¿no? Me imagino que ha habido ahí algún acuerdo de no atacarse o dejar esa situación para más adelante, pero eso no ha resuelto los problemas de fragmentación. Espero realmente que por el bien de Santa Cruz y del país, porque se necesita articular las instituciones, defender democráticamente las posturas, tener interrelación entre los diferentes niveles de gobierno. El país necesita diálogo, necesita debate, necesita cambiar la agenda de la confrontación y la polarización, se pueda establecer un nivel de articulación más eficiente, mejor, mucho más democrático en las diferentes instituciones de Santa Cruz. Pero hasta ahora hay una tensa calma ahí que me imagino con este tema del Banco Fácil también todo el mundo está viendo cómo afecta, ¿no? De todas maneras, hoy está muy focalizado en el sector empresarial y las instituciones cruceñas, si bien no han emitido, o muy pocas han emitido algún criterio sobre el Banco Fácil, lo que ha sucedido, me temo que eso no va a cambiar por lo pronto, ¿no? Vladimir, ha cumplido ya 5 meses de prisión el gobernador Luis Fernando Camacho con una ley que blinda su gestión desde una cárcel, como es la que ha aprobado la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Ya nos dijo hace varias entrevistas Vladimir Peña que no es eficiente, si bien digamos puede ser cuestionable la forma en que fue detenido el gobernador de Santa Cruz, no es eficiente la gestión desde una cárcel, menos con los problemas que ya arrastraba antes incluso de su detención. ¿Cómo percibe la administración departamental ya asentada esta forma de gobernar desde la cárcel, Vladimir Peña? Hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por una parte, el hecho de gestión pública como tal está siendo tolerado por buena parte de la población, diría, por la situación del gobernador, o por lo menos no hay una manifestación pública por esta situación, porque entiende la gente que es un hecho que se genera en origen por un abuso gubernamental, ¿no?
de alguna manera. Entonces ahí hay una suerte de tolerancia y los problemas nacionales, todas estas otras cuestiones que hemos hablado de la economía, de los problemas de inseguridad, han hecho que pase desapercibido el tema de la gobernación. Y al mismo tiempo, y precisamente por aquello, cada vez nuestra gobernación se vuelve más irrelevante, ¿no? Si bien no hay una manifestación ni un reproche público, cuando uno conversa con gente de las provincias, cuando uno conversa con gente de los barrios, entonces empieza también ya la cuestionante, ¿no? ¿Qué hace nuestra gobernación? Simplemente hacer ruido, dividirse entre ellos. El departamento no tiene obras, no tiene gestión, en las provincias hay un abandono total. Entonces, todo eso que se había construido de una autonomía eficiente, abocada a atender siempre los servicios de primera necesidad, el agua, la energía eléctrica, los caminos, apoyar a los pequeños emprendedores. Entonces, toda esa vocación de carácter social que tenía la administración anterior de la gobernación y que está diseñada en políticas públicas estructurales, han sido de alguna manera resentidas. Lo sienten las personas de la tercera edad cuando le bajan los beneficios que tenían, la gente que todavía tiene que salir a protestar para tener un servicio básico. Entonces hay una, diría yo, una involución en términos de gestión pública. Se está enfocando más en la pelea contra el gobierno, que es lo que le da oxígeno para poder sostener algo de popularidad al gobernador en Santa Cruz. Entonces, mientras ellos sigan peleando, probablemente los otros problemas van a estar ahí como ocultos, pero en el día a día la gente siente que tenemos una gobernación cada vez más irrelevante. Entonces, esto es penoso por nuestra autonomía y de alguna manera, si bien han pasado 5 meses, me temo que el próximo 4 de noviembre, cuando se cumplan los 2 años y medio, será casi el momento ya definitorio para saber si esta situación de gobierno por carta se va a extender hasta el final del mandato del señor Camacho o hay una situación meditada, pensada y una solución más razonable. Perfecto, Vladimir. Como siempre te vamos a agradecer la gentileza que tienes con La Razón Radio. Gracias por el análisis, gracias por los comentarios y por supuesto que vamos a estar en permanente contacto, ¿sí? Será hasta una próxima oportunidad, Vladimir. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. También un fuerte abrazo, Rubén y Antonio. Abrazos de siempre, querido Vladimir.